El agua tiene un valor indispensable para el ser humano, ¿no es cierto? Por eso los médicos insisten en que tenemos que tomar ¿cuántos litros de agua por día? Por lo menos. 2. No sé cuántos cumplen eso, pero así todos nos han enseñado que hay que hacerlo. El agua regula la temperatura corporal, elimina los desechos y las toxinas, participa en el buen funcionamiento de nuestro cerebro, entre otras cosas, ¿no? Los nutricionistas dicen esto siempre, hay que tomar mucha agua. ¿Qué pasa cuando no tomamos agua? Nos deshidratamos. Y ese proceso de deshidratación en el cual el cuerpo pierde más líquido que el que está ingiriendo es muy, muy severo, porque trae muchas consecuencias que hoy no voy a mencionar, porque no vienen al caso, pero todos sabemos que cuando una persona se deshidrata, el cuerpo empieza a sufrir. El sistema circulatorio, el sistema renal, todo el cuerpo empieza a padecer la falta de agua. Coincidimos todos entonces en que el agua es un recurso vital. Y Jesús va a usar la figura del agua para darnos un mensaje trascendente, ¿no? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, versículos 37 al 39, él va a decir algo que seguramente en algún momento leímos, conocemos, pero que tiene una trascendencia importantísima. Él dice, el Evangelio nos cuenta, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Hasta acá nada más, en la lectura de la palabra de Dios, todos entendemos la importancia que tiene el agua. Y Jesús va a usar la figura del agua en un momento y en un contexto determinado, que es la fiesta de los tabernáculos, o también conocida como la fiesta de las cabañas. Era la tercera de las 3 grandes fiestas judías. Ellos tenían Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué sucedía en la fiesta de los tabernáculos? Ellos iban a Jerusalén y armaban unas cabañas, unas chozas, que ahí usted va a ver, en la época de Jesús, ¿no? Y vivían, y también en la actualidad, porque ellos los judíos todavía siguen recordando esto, iban a Jerusalén y armaban estas cabañas, y vivían en ellas durante 7 días. Ahora, no eran unas cabañas improvisadas. Por los techos tenían que dejar pasar los rayos de sol para que por las noches ellos pudieran ver las estrellas. Tenían que ver las estrellas. Y las adornaban, estas cabañas, con frutos, agradeciendo por la abundancia de las cosechas recibidas. Esta fiesta en el contexto judío, en la celebración judía, tiene 2 significados. Por un lado tiene un significado histórico, que está contado en el libro de Levítico, y era recordarle al pueblo que ellos habían sido peregrinos por el desierto, que no habían tenido un techo sobre sus cabezas, que cuando ellos salieron de Egipto e iban camino a la tierra prometida, Dios los había cuidado. No habían tenido un techo sobre sus cabezas. Y también ellos tenían que hacerle recordar a todas las generaciones de este hecho. Entonces, generación tras generación, ellos tenían que pasar esto a sus hijos. Y por otro lado tiene también un significado agrícola. Era una fiesta de agradecimiento por la culminación de la cosecha. Y era la fiesta de la alegría. Se le estaba agradeciendo a Dios por las cosechas recibidas durante todo ese año. No era una fiesta exclusiva para los ricos. Participaban todos de esa alegría general. Siervos, extranjeros, viudas, pobres. Todos estaban participando de esa fiesta que era una alegría popular para todo el pueblo. Jesús estaba en la fiesta, ¿no? Y dice que en el último y gran día de la fiesta Él va a decir estas palabras. Ese último y gran día de la fiesta terminaba con un rito que era el rito del agua. Se llevaba agua al templo desde el estanque de Siloé, el sacerdote tomaba esa agua, la vertía en tierra, y al mismo tiempo que pasaba esto, la gente que participaba de la fiesta repetía un texto de Isaías que es: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. Isaías 12:3. Usted se da cuenta, por lo que conocemos de la historia de Israel, por lo que significaba Israel en ese momento, en el tiempo de Jesús, que el agua tenía una simbología muy importante para esa sociedad, para ese pueblo. En su historia, si usted analiza todo el Antiguo Testamento, el agua había sido una silenciosa protagonista. Para ellos el agua era
un manantial de vida. Toda esa celebración que estaban haciendo era una acción de gracias por el don de Dios del agua recibida. Era también una oración por las lluvias y también era un recuerdo del momento en el que había salido agua de la roca mientras ellos caminaban por el desierto y estaban sedientos. El libro de Deuteronomio nos cuenta de alguna manera el valor que tenía el agua en la historia de Israel. Deuteronomio 11 dice que Moisés les va a transmitir un mensaje de Dios al pueblo. Les va a decir, cuando ellos estaban próximos a entrar en la tierra prometida, la tierra que van a conquistar no es como Egipto, de donde ustedes salieron. Allí sembraban ustedes la semilla y regaban con los pies como se hace en las huertas. Pero el país del que van a tomar posesión es un país de montes y valles, regado por la lluvia del cielo. Y va a agregar después el libro de Deuteronomio que era una tierra que era cuidada por Dios. Ese pueblo que había nacido en Egipto conocía el río Nilo. Y todo Egipto, toda la economía de Egipto dependía de un río que desbordaba hacia las orillas, que era abundante, ¿no? Cuando ellos entraran en la tierra prometida, lo que les está diciendo Dios es, ustedes van a depender de la lluvia. Van a necesitar la lluvia. Y esa lluvia era la bendición de Dios. Recuerda que la referencia que se nos da acerca de la tierra prometida era que era una tierra muy fértil donde fluía ¿qué? ¿Se acuerdan? Leche y miel, muy bien, es una figura, obviamente. Era una tierra fértil, pero una tierra que necesitaba el agua de la lluvia. Esa lluvia iba a ser el desarrollo de ese pueblo cuando ellos se instalaran ahí. Y para Israel, tener la lluvia era tener la bendición de Dios. Pero cuando llegaba la sequía, significaba que Dios les estaba retirando por algún motivo esa bendición. Ahora, ¿qué significaba esa falta de lluvia? ¿Por qué podía darse esa falta de lluvia? El libro de Jeremías, el profeta va a transmitir también un mensaje de Dios. Dios les dice, mi pueblo ha cometido un doble pecado. Me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y se hicieron sus propias cisternas, pozos rotos que no conservan el agua. Lo que Dios les estaba diciendo es, ustedes se olvidaron de mí. Se olvidaron y me dieron la espalda a mí, que era la fuente de agua viva, y fueron a buscar esa agua que yo podía ofrecerles en otro lado. Volviendo a la fiesta de los tabernáculos y a Jesús y al mensaje que Jesús va a transmitir, Él va a hacer una invitación. Él dice que se pone de pie y se coloca en un lugar elevado, diferente a como enseñaban los rabinos que lo hacían sentados. Jesús estaba participando de esa fiesta y durante los 7 días que duró la fiesta Él estuvo enseñando. Pero llegó el último día, el gran día de la fiesta, el día en donde se derramaba agua sobre el altar, donde se daba la ceremonia de cierre. Todo giraba en torno a la cosecha, a lo que ellos habían recibido, a los bienes materiales que habían recibido de parte de Dios. Jesús llega y elige darle un giro a esa ceremonia, a esa celebración. Él va a señalarles, como ya había hecho en el Evangelio, que más allá de las cosechas y de los bienes materiales que nosotros recibimos y por los cuales agradecemos a Dios, no solo de pan vivirá el hombre, como dijo en el Evangelio de Mateo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando estuvo en contacto con la mujer samaritana le dijo, mas el que bebiere el agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. ¿Qué es lo que estaba diciéndole Jesús en ese momento? ¿Qué nos está diciendo a nosotros? Que Él vino para bendecir nuestra vida, para hacer el agua que nos satisface eternamente y además de satisfacernos a nosotros, también convertirnos en un manantial que llegue a otras personas. Que a través de lo que pasa en nuestro interior podamos ser de bendición a los que tenemos al lado. Si alguno tiene sed, dijo Jesús, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, para que esta frase, para que esta enseñanza de Jesús sea una realidad en nuestra vida, tienen que existir por lo menos 3 pasos fundamentales en cada uno de nosotros. El primero de ellos es un reconocimiento de mi necesidad, ¿no? Es decir, decirle delante de Jesús, tengo sed. Él nos está ofreciendo algo. Yo tengo que reconocer esa necesidad. Muchas veces cuando nosotros, o la sociedad, la gente con la que compartimos la sociedad, no encuentra satisfacción, es porque la estamos buscando en lo que Jeremías dijo, pozos rotos, ¿no? En esas cisternas que el mundo nos ofrece.
Ahora, llega un momento en la vida de toda persona en la que uno toma conciencia, a veces más tarde que temprano, de que no hay ni de que va a haber fuera de Jesús nada que pueda satisfacer esa necesidad que todos tenemos, esa sed, de una manera absoluta y total. Nada que el mundo me pueda ofrecer al margen de Jesús puede calmar esa necesidad. Todos necesitamos esos ríos interiores que solamente Jesús nos ofrece, esos manantiales frescos que renuevan nuestro interior. Todos sabemos que hay necesidades del alma que no pueden ser satisfechas ni con un buen trabajo, ni con una exitosa carrera, ni con dinero, ni con fama, ni con poder. ¿No es cierto? Hay una lista, seguramente usted conoce, una lista extensa de artistas famosos, la mayoría músicos, exitosos, entre comillas, ¿no?, que se han quitado la vida muy jóvenes. De hecho, hay un grupo que se le llama el Club de los 27, el Grupo de los 27, de artistas, músicos, que coincidentemente o no han tomado la decisión de terminar con su vida a los 27 años de edad. Usted piensa en una persona que tiene 27 años de edad, dice, tiene toda la vida por delante. Y piensa en esa gente exitosa, humanamente hablando, con fama, con dinero, y dice, bueno, tiene resueltas un montón de cosas. Y sin embargo hay mucha gente en esa condición que ha tomado esa decisión. Una de ellas fue Amy Winehouse, ¿no?, que obviamente todo el mundo la conoce, muchos la conocen porque su música ha perdurado. Una cantante británica, fallecida ya hace algunos años, a los 27 años, producto de una intoxicación alcohólica. Ella era adicta al alcohol, sufría depresión. La encontraron muerta, escuche esto, con 3 botellas de vodka vacías al lado de su cama. 27 años. Famosa, exitosa, 3 botellas vacías de vodka vacías al lado de su cama. Tenía 4.16 gramos de alcohol por litro de sangre. Usted tal vez ese número no le dice nada, pero tiene que saber que el límite antes de entrar en un coma alcohólico es de 3.5. Es decir, lo había superado ampliamente, ¿no? 27 años. Ella dijo en una entrevista algunos años antes de su muerte, desde que tenía 16 años he sentido una nube negra sobre mí. Desde entonces tomo pastillas para la depresión. 27 años. Hay necesidades del alma que no se satisfacen ni con una carrera exitosa, ni con dinero, ni con fama, ni con poder. Y uno encuentra en nuestra sociedad personas que ponen toda su energía, todas sus fuerzas, toda su vida en conseguir una meta, en alcanzar algo que se han propuesto. Y se dan cuenta que cuando consiguen esa meta, al otro día inmediatamente se dan cuenta que su vida continúa vacía, que ese vacío que sentían antes de llegar a ese lugar no lo han logrado llegar. Otro artista, músico argentino, que se convirtió en el primer músico argentino en llenar el estadio de River. Los chicos lo conocen porque es llamado Duki, Mauro Lombardo, ¿no? Hace un año, un poco menos de un año, llenó 2 estadios de River Plate. Y en una conferencia de prensa, previo a esos shows, la tuvo que abandonar. Se le quebró la voz, se fue llorando y no pudo continuar porque una periodista le preguntó, llenaste 2 estadios de River y ahora, ¿qué sigue? Y él dio una respuesta que dejó a todo el mundo pensando, porque dijo, tengo 20 y pico de años, ya conseguí todo lo que podía conseguir en mi vida y siento una angustia tremenda porque no sé qué va a pasar mañana, me siento vacío. Necesitamos reconocer la necesidad que todos tenemos de Jesús. El segundo paso es dar un paso hacia Jesús, ¿no? Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí. Ahora, no es una imagen esto, es dar literalmente un paso hacia Jesús. Es tomar una decisión, la decisión de ir en búsqueda de Jesús. No debiera ser una frase hecha que los cristianos repetimos. Creo que debe ser un acto total de honestidad, buscando encontrarme realmente con Jesús. El Evangelio de Marcos dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, ¿qué más dice? Con toda tu mente, y dice algo más.
con todas tus fuerzas. Lo que nos está diciendo Marcos es hay que involucrar en esa búsqueda los sentimientos al corazón, pero también hay que involucrar a todo nuestro ser. Dice, con toda tu alma, también hay que involucrar al intelecto, con toda tu mente, y agrega, involucrar en esa búsqueda a toda tu energía, dice, con todas tus fuerzas. Es una conjunción total de todo el ser buscando a Jesús. No puede haber una búsqueda parcial. No puedo buscar a Jesús con mi mente, decir, bueno, necesito, pero tener mi corazón entregado a otra cosa. No puede haber una búsqueda parcial. Un día sí, hoy necesito de Dios y me acerco. Y cuando la tormenta pasa, me olvido de Él. Venid a mí, nos dice Jesús. Cuando escucho estas palabras, tengo que tomar conciencia de lo que realmente significa. Algo tiene que suceder en nosotros antes de ir a Jesús. Y ese algo es desarraigar todo aquello que está siendo un obstáculo para llegar verdaderamente, definitivamente, a Jesús. La Real Academia Española define el término desarraigar como extirpar hábitos o costumbres nocivas, ¿no? Extirpar hábitos o costumbres nocivas de nuestra vida, todo aquello que me impide acercarme a Jesús. ¿Ha pensado alguna vez en esto? ¿Cuántas cosas de nuestra personalidad, de nuestro carácter, son obstáculos para llegar definitivamente a Jesús? Pero de una manera diferente, completa, total, ante Jesús. ¿Cuántos vínculos, cuántas relaciones en nuestra vida son un obstáculo para llegar a Jesús de verdad? Hay muchos cristianos que dicen tener a Cristo en sus vidas, pero que no están satisfechos. Muchas veces vivimos angustiados y con temores, preocupándonos, ¿no? Lo que dice Mateo, por lo que vamos a ponernos, por lo que vamos a comer. Viven angustiados y con temores porque no logramos llegar a Jesús de una manera absoluta, como Él espera que lleguemos ante Él. Hay un obstáculo entre Jesús y la persona, hay una preocupación en nuestra vida. Y cuando Jesús habló de que correrían ríos de agua viva en nuestro interior, lo que estaba diciendo es que para ese río que Él nos promete no hay obstáculo que pueda detenerlo. En tercer lugar, tomar lo que Jesús me ofrece. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dice Jesús. Si voy a dar ese paso, si quiero hacerlo, si voy a buscar a Jesús, debo hacerlo con fe, creyendo en Él. Y creer es confiar, ¿no? Ahora, ¿qué significa confiar? Desde tres ángulos distintos, desde tres aspectos diferentes. En lo intelectual, es defender mentalmente una teoría, ¿no? Yo voy a defender esta teoría y me voy a oponer a todo y voy a rechazar todo lo que se oponga a esa teoría. Desde el aspecto religioso, es asumir moralmente una convicción, defenderla de todo aquello que quiera atacarla. Pero en la fe interior, de lo que Jesús nos está hablando, es algo más. Es entregarme espiritualmente y rendirme ante Jesús. Rendirme ante Él. Es decir, yo ya no puedo más, me voy a entregar por completo ante ti, Señor. Es tomar la decisión de ser dominado solo y exclusivamente por Él. Su promesa a quien cree verdaderamente en Él es que de su interior correrán ríos de agua viva. Una fuente de agua que salte para vida eterna, le dijo Jesús a la mujer samaritana. Permítame hacer algunas preguntas que van a acompañar nuestra reflexión. ¿Dónde se está abrevando tu vida? Es decir, ¿dónde estás buscando saciar tu vida? ¿Qué aguas estás bebiendo? ¿La de las cisternas rotas que el mundo nos ofrece cada día y que no contienen esa agua verdadera y eterna, o el agua que Jesús nos está ofreciendo esta mañana? ¿Dónde estás buscando saciar tu vida? Si nos acercamos a Dios de corazón, buscando saciar esa sed que todos tenemos su promesa también. Un río de agua viva, pura, que va a desbordar de nosotros y que va a lograr llegar a otros en forma de bendición. Eso es lo que espera Jesús de cada uno de nosotros. Ahora,
tengo que preguntarme, ¿qué hay en mi interior? ¿Hay un río de agua viva y pura que está corriendo o hay agua estancada que se está echando a perder? ¿Estoy siendo un río de bendición para otras personas? ¿Está llegando ese río que Jesús prometió a través mío a otros? Un río tiene que estar en movimiento. A mi esposa y a mí nos gusta mucho la vida en la naturaleza, ¿no? Vincularnos con la naturaleza, hacer senderismo, trekking, senderos de montaña se le dice, ¿no? Y al caminar por esos lugares, cuando usted sabe que hay un río cerca, sobre todo en la Patagonia, usted va a ver que el río se siente antes de verse. Es decir, cuando usted va caminando, va a escuchar primero el río y después lo va a ver. Hay dos reglas básicas respecto a si el agua se puede tomar o no se puede tomar cuando usted se encuentra con un río. Cualquier guía de montaña, cualquier vaquiano de un pueblo le va a decir esto. Mientras más arriba de la montaña está, más pura es el agua. Y lo segundo que le dicen es, si hay movimiento, si el agua no está estancada, bueno, entonces se puede tomar. Es muy rica el agua de montaña, ¿no? Que es pura. ¿Por qué nos dicen esto? Porque mientras más arriba la encontremos, más cerca de la fuente donde nace está. Y si hay movimiento, si el río está corriendo, eso denota la pureza y la vida que tiene esa agua, que trae ese río. Y creo que en la vida espiritual es igual. Mientras más cerca y más conectado a la fuente yo esté, mientras más cerca y más conectado a Dios esté, más puro será ese río interior del que nos habla Jesús y que promete que correrá adentro nuestro. Usted sabe que un río es algo victoriosamente persistente y constante, que siempre está fluyendo. Un río es capaz de superar todos los obstáculos que tiene delante. Piensa en esa piedra grande que siempre encontramos en el medio de un río. Por más grande que sea, no es suficiente para detener su constancia. Un río atraviesa la roca, la piedra que está ahí en el medio, no por su poder, sino por su persistencia. No la va a partir al medio. Pero esa roca, esa piedra no va a impedir que siga fluyendo. Esta semana pensé en los cristianos que pierden la virtud de la constancia espiritual, que han dejado de conectarse a la fuente que es Dios para cada uno de nosotros y que han perdido la pureza en su interior. Ese río que llevaban adentro perdió el movimiento. Y en su interior hay agua que se está echando a perder o que ya se ha echado a perder lamentablemente. Todos tenemos obstáculos. Usted tiene los suyos, yo tengo los míos, pero no tenemos que poner la mirada en el obstáculo, es decir, en la circunstancia por la que hoy estamos pasando, ni tampoco en la dificultad que ese obstáculo representa para mi presente. Un cristiano verdaderamente consagrado pone su mirada en Dios y recuerda que los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. A pesar de esa piedra que hoy está siendo un obstáculo en nuestra vida y que no entendemos por qué está ahí. A pesar de eso, Pablo le dice a los romanos, todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan a bien. Debo seguir alimentándome de la fuente, debo seguir conectado a Dios y voy a ver cómo Él o me hace superar el obstáculo o lo elimina de mi vida. Pero la realidad es que si permanezco aferrado a Dios y soy constante en mi vida espiritual, ese obstáculo que está hoy presente va a carecer de importancia para el río de nuestro interior. No tenemos nunca que permitir que nada se interponga entre Jesús y nosotros. Nada debe bloquear nuestra conexión con la fuente. Si en mi interior hay un río de agua viva, un río de agua pura, de manantial y que está corriendo, en mi exterior va a haber frutos. Lo dijo Jesús en los Evangelios, por sus frutos los conoceréis. Y creo que nuestra vida interior es como la vida de un árbol. La vida de un cristiano se parece mucho a un árbol. Piensen en esa imagen. Lo que hay en el exterior exhibe lo que hay adentro, lo que hay en el interior. Por fuera se ve si está vivo, si tiene una raíz sólida, si está frondoso, si da frutos. Pero también se ve si está muerto, sin frutos, seco y con una raíz sin vida. Jesús dijo, no puede el buen árbol dar frutos malos,
ni el mal árbol dar frutos buenos. Hay cristianos que tristemente muestran lo que no son. Pero llega una tormenta a la vida de todos y esa tormenta exhibe la verdad. Árbol y cristiano son bastante parecidos. Uno dice, se partió al medio, se cayó por la tormenta, por la crisis que todos en algún momento pasamos. Cuando hay una tormenta, usted prende el noticiero al otro día y escucha siempre lo mismo. Hay tanta cantidad de árboles caídos en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Hace poco hubo una tormenta acá en San Miguel, o en todo el conurbano, y en San Miguel se cayó en la plaza un árbol grande, muy grande, que estaba ahí hace no sé cuánto tiempo. Y uno cuando ve esas cosas, o cerca de su casa y se cayó un árbol, dice, uy, ese árbol estaba ahí hace 30, 40 años. Llegó esta tormenta y el árbol se cayó. Y nos daba la impresión de que era un árbol sólido, porque crecimos viendo ese árbol en ese lugar. Pero la tormenta deja ver el interior. Estaba muerto. ¿Seguimos hablando del árbol o del cristiano? Elija usted la figura. La conexión que regaba esa raíz se había cortado. Y en la vida espiritual es igual. Lo que importa es el interior de la persona. ¿Está mi raíz aferrada a Cristo? ¿Está su raíz aferrada a Cristo? Si es así, entonces va a ser como dice el Salmo primero, que está hablando del justo. ¿Se acuerda? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Pero llega Jesús y va a llevar estas palabras un poco más adelante. Él va a decir, quienes crean en mí van a recibir el Espíritu Santo y van a ser aún más que ese justo del que habla el salmista. No vamos a ser un árbol plantado a la orilla de la corriente del agua, porque la corriente de agua va a correr por adentro nuestro. Ahora, sin embargo, si en mi interior hay agua estancada o el río se secó, mi exterior va a estar muerto, sin frutos. ¿Cuál es el error en el que podemos caer? Pensar que porque estoy hoy, esta mañana acá, en la iglesia, esto no puede pasarme. Pensar, yo hace 30 años que soy cristiano, esto no me va a pasar a mí. Mire que hay árboles que hacía 30 años que estaban en el mismo lugar y llegó una tormenta y dejó ver lo que había dentro. Judas pasó 3 años al lado de Jesús y en su interior ya no corría el agua pura. No importa el tiempo, importa la pureza de nuestro interior. No importa tanto estar, sino saber por qué estoy hoy acá. ¿Sabe usted por qué está hoy acá? ¿Se preguntó para qué vino? ¿O simplemente estamos repitiendo una conducta mecánica? Puedo haber nacido en la iglesia y que en mi interior haya agua podrida, cuando el deseo de Jesús fue siempre que en nuestro interior corra un río de agua viva, pura, y que ese río no se quede dentro nuestro, que salte para vida eterna, que ese río alcance a otros en forma de bendición. ¿Vio que hay gente, cristianos, con los que uno quiere pasar tiempo? Con los que quiere estar, porque siente que lo acercan a Dios. Gente que me hace estar más cerca de Dios. Bueno, esa gente está conectada a Dios. Y Dios la está utilizando para bendecir nuestra vida. Lo que Dios espera también es que nosotros funcionemos de esa manera para también acercar a otros a Cristo y que por estar cerca nuestro reciban bendición. Jesús no dijo, el que cree en mí recibirá todas las bendiciones de Dios. Lo que Él quiso decir es, el que cree en mí, de esa persona va a salir en forma de bendición a otros todo lo que reciba. No es que me tengo que guardar para mí las bendiciones de Dios. Ahora, tengo que preguntarme, ¿está fluyendo ese río en mi interior? ¿Está alcanzando a otros? ¿Le estoy permitiendo a Jesús que a través de mi vida ese río sea de bendición a otras personas? Si no me mantengo unido a Jesús,
si de alguna manera permito que la conexión con Jesús se corte, se bloquee, que haya algo que sea un obstáculo, ese río interior se termina echando a perder. En los evangelios hay dos personajes que son para mí completamente antagónicos y que confluyen, que coinciden en un pasaje. Y son María y Judas. María, la hermana de Lázaro, ¿no? La hermana de Lázaro, la hermana de Marta, la mujer que va a quebrar un perfume, un vaso de perfume sobre la cabeza de Jesús, ¿recuerda? Y está también Judas en el mismo pasaje. Ambos tienen en común la cercanía a Jesús. Uno trabajaba con él, era su discípulo. Y María era muy íntima de Jesús, era una familia muy amiga de Jesús, los tres. Y uno tiene que preguntarse en ese pasaje, ¿qué había en el corazón de cada uno? ¿Qué pasaba en el interior de María? ¿Qué pasaba en el interior de Judas? Para hacer lo que cada uno va a hacer. La característica principal del verdadero cristiano es la propia entrega. Si creemos en el Señor, lo que importa no es lo que gano, no es lo que ganamos. Lo que importa es lo que Jesús derrama a través de nosotros. No vengo buscando qué sacar, qué llevarme, qué obtener con una actitud egoísta. La actitud correcta es, ¿qué voy a entregarle a Jesús? ¿Qué voy a entregarle a Jesús esta mañana? Pensar la vida espiritual así, entender la vida cristiana de esta manera, con esta entrega me lleva a ser un canal de bendición a través del cual Dios llegue a otras personas. Si no, simplemente me guardo solo para mí. Cuando María quebró el vaso de alabastro y derramó el perfume sobre Jesús, dice la Biblia que era un perfume de mucho precio, equivalente al salario de todo un año, y está ese dato ahí para que entendamos que realmente era algo valioso. Ella lo derramó todo. Es decir, partió el vaso y entregó el perfume. No es que abrió la tapita y simplemente dejó caer unas pequeñas gotas sobre Jesús y se guardó el resto. No se guardó nada, lo entregó todo a Jesús. Y fue un acto que muchas personas que estaban ahí viéndolo, Judas, el primero de ellos, consideraron inoportuno. Dice el Evangelio de Marcos, algunos se decían entre sí, indignados. ¿Para qué se ha hecho este derroche de perfume? Sin embargo, Jesús destacó el acto de María, diciendo que siempre se iba a recordar lo que ella había hecho. Y para Jesús es motivo de gozo, de alegría, cada vez que nos ve hacer lo mismo que hizo María, sin importar lo que piensen de nosotros, lo que digan de nosotros, sino plenamente aferrados a Él. María también tenía sus obstáculos y los superó. No estaba bien visto que las mujeres se sienten a comer con los hombres en aquella época, ni que se suelten el pelo. A ella no le importó. Su mirada estuvo puesta en Jesús. Su corazón estaba guiado por Jesús. Su interior era un caudaloso río de agua viva. Y eso se pudo ver en sus actos. Sus actos demostraron una devoción hacia el Señor. Y fue de bendición a otros. Hoy, tanto tiempo después, estamos recordándolo. Fue de bendición para mí esta semana recordar este pasaje. Ver lo que ella había hecho. ¿Cuál es el riesgo que corremos? El riesgo en el que cayó Judas, ¿no? Convertirnos en agua estancada. Con el paso del tiempo, perder la pureza y echarnos a perder. Podemos pasar de ser un río caudaloso, que es lo que anhela Jesús, lo que espera Jesús de cada uno de nosotros, a ser como el mar muerto, ese lugar que solamente recibe pero que no da, en el que no hay vida. Y es notable ver que Judas estuvo con Jesús 3 años al lado de él, aprendiendo, mirando, escuchándolo. Sin embargo, como ya sabemos, estar físicamente hablando no significa nada. Lo que importó y lo que importa verdaderamente es cómo está el interior de la persona. Haber estado con Jesús no alcanzaba para Judas. Sus ideas se habían deformado. Piensa en esto. Había presenciado una acción de un amor inconmensurable, lo que había hecho María, y él la consideró un desperdicio esa acción. Sin embargo, lo que se estaba echando a perder era su corazón. El corazón de Judas se había echado a perder.
Muchas veces lo que vemos en los otros, depende de lo que llevamos dentro. Hay gente que tristemente solo ve en los demás otras cosas para criticar. Tal vez sea que adentro llevan rencor, envidia, resentimiento, egoísmo. Y eso nos lleva a ver lo que hacen los demás, como vio Judas lo que hizo María. Para terminar, Jesús derramó su vida para que todo aquel que en Él crea sea salvo. Y creo que la pregunta para terminar esta reflexión es si estamos dispuestos a derramar nuestras vidas por Él. El que cree en mí, dijo, de su interior correrán ríos de agua viva. Si es realidad en tu vida esto, o si esta mañana querés que realmente esto vuelva a ser una realidad en tu vida, probablemente muchas personas van a estar recibiendo un continuo refrigerio, porque Dios va a utilizar tu vida para llegar a otros. Hoy, esta mañana, este momento es el momento en el que tenemos que romper el frasco de nuestras vidas, entregar nuestro corazón a Jesús. Es el momento de dejar de buscar la satisfacción en cisternas rotas, en esos pozos que el mundo nos ofrece y que sabemos realmente no van a completar nuestra vida, no nos van a dar una respuesta trascendente. Es el momento de derramar nuestras vidas delante de Él, entregando lo más preciado que tenemos, que es nuestro corazón, nuestra atención, de rendirnos ante el Salvador. Y lo que el Señor nos está preguntando esta mañana es, ¿quién de nosotros está dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Sí? Que Dios los bendiga.